Si tú eres emprendedor o eres aspirante a ser emprendedor, seguramente te llama la atención la historia de personas que construyen imperios, personas que construyen empresas multimillonarias. Quisiera saber tal vez las características, las virtudes, los defectos y los errores de estos personajes que llegan a ser famosos, aparentemente en poco tiempo. Por eso te invito a que aprendamos juntos de estos famosos, porque se dice que los millonarios dejan pistas. Así que bienvenido. En esta ocasión quiero resumir, quiero comentar algunos puntos de la miniserie We Crashed, que está basada en hechos reales de la startup WeWork. WeWork, una empresa norteamericana, una empresa multimillonaria norteamericana que no le ha ido muy bien, ¿no? Y precisamente esa es la razón de por qué se ha hecho una miniserie en base a ella. Esta miniserie se ha estrenado en abril de este año, así que si no la has visto esta miniserie te voy a spoilear, así que toma tus previsiones por favor. Bueno, WeWork son espacios de trabajo compartidos, ¿no? En estos espacios, en estos ambientes tienes oficinas, salas de reuniones, salas de conferencias, tienes muchos lugares de trabajo, tienes internet, tienes cafetería, impresoras, fotocopiadoras, en realidad tienes todo lo que necesitan los empleados de una oficina. Es una empresa, como dije, americana, funciona dentro de la lógica de coworking, es decir, alquila espacios de trabajo para empresas emergentes, profesionales independientes y personas particulares. Ha sido fundada en 2010 por Adam Neumann, un israelí, y Miguel McKilby, un norteamericano. Adam Neumann fue el CEO desde el principio hasta más o menos febrero del 2020. En este momento es Sandeep Mathrani, el actual CEO de WeWork. Y adivina quién es el presidente ejecutivo de WeWork. El boliviano Marcelo Claure, ¿no? Hasta al menos mayo del 2021, Marcelo Claure. Esta empresa, WeWork, ha sido valuada en 47 mil millones de dólares. Es mucha plata, es una de las startups mejor valuadas, ¿no? La intención de entrar a bolsa con una oferta pública inicial ha fallado, ha fracasado, tenía que ser en septiembre del 2019, ¿no? Por muchas razones que precisamente se muestran en la miniserie, que son el motivo de la miniserie, ¿no? Sin embargo, en el 2021 ya cotiza en bolsa, pero con una valuación del 20% de lo que inicialmente se había valorado, ¿no? Es decir, 9 mil millones de dólares nada más. De cualquier modo, sigue siendo una empresa multimillonaria. De enero a marzo de este año, WeWork habría facturado 765 millones de dólares. Es mucha plata, pero a pesar de que sea mucho dinero, la empresa sigue siendo deficitaria, y es deficitaria porque tiene muchos gastos, ¿verdad? Ahora, muchos de estos datos los he extractado de la miniserie y otros datos los he investigado también por mi parte. Así que, de nada. Continuemos. Esta empresa se ha expandido hasta llegar a 624 ubicaciones. Actualmente está en 33 países. Al 2021 tenía 4.400 empleados. Acá está Adam Neumann junto a su esposa Rivka o Rebecca Paltrow. Han sido magistralmente interpretados por Jared Leto y Anne Hathaway. Y acá te muestro una imagen de una fiesta para empleados de WeWork, una de tantas fiestas que se hacía, fiestas extravagantes con alcohol, marihuana y sexo inclusive, ¿no? Fiestas bastante costosas y en mi opinión innecesarias. Acá está Adam Neumann. A partir de acá te voy a comentar algunos rasgos de personalidad de Adam Neumann, Rebecca Paltrow, etc., ¿no? La idea no es hacer juicios de valor, ¿no? Sino más bien es rescatar lo mejor de estos personajes y evitar o no cometer los mismos errores, ¿no?, que ellos. Obviamente nosotros somos tan humanos como ellos, pero a veces las personas, cuando no nos dicen dónde están nuestros errores, no los vemos, ¿verdad? A veces nos cegamos en nuestra propia opinión, ¿no? Por esa razón me parece importante que podamos hacer una revisión bastante imparcial,
¿verdad? De precisamente las características de personalidad en este caso, de Adam Neumann como fundador y ex CEO de WeWork. Nació el 25 de abril del 79, es decir, a la fecha tiene 43 años. El 2001 llega a Nueva York, Estados Unidos, a sus 22 años. Llega de Israel, ¿no? Porque ha nacido en Tel Aviv. Al año siguiente, es decir, el 2002, ingresa a estudiar en Zicklin School of Business, ¿no? Una escuela de emprendimientos, ¿no? Desafortunadamente no termina la carrera. Durante su vida universitaria participa en un concurso de emprendimiento con su proyecto de vida comunitaria que ha sido rechazado. Si se dan cuenta, desde antes, desde principios casi de universidad, tenía esta noción, esta idea de espacios compartidos. Mientras estaba estudiando y para pagar sus gastos, sus estudios, etcétera, él se dedicaba a vender mamelucos con rodilleras para niños, ¿no? Y no le va muy bien, ¿no? También junto con su hermana, con la ayuda de su hermana, vende calzados para damas con tacones replegables. A mí me parece una idea sumamente interesante, de manera que los tacones de las damas se podían replegar, ¿no? Según la necesidad de las señoritas, ¿no? Si querían correr, por ejemplo, los tacones se podían replegar, ¿no? De esa manera les permitía mayor comodidad, ¿no? Pero tampoco le fue muy bien. Se nota en la miniserie que a él no le gustaba vender esos productos, estaba con la idea de los negocios de coworking, ¿no? Pero no tenía capital para alquilar los espacios, ni para remodelarlos, ni para amoblarlos, ¿no? Y precisamente por eso buscaba la participación de personas que lo pudieran ayudar, ¿no? Dentro de los rasgos de personalidad se nota que era bastante persistente y manipulador, ¿no? Algo que le ha ayudado muchísimo a Adam precisamente es eso, ¿no? La persistencia, ¿no? Y él se enfrenta o está detrás de muchas personas que se supone que pudieran invertir en su idea de negocio, ¿no? Y la mayoría, casi todos, les rechazan, no creen en su idea de negocio, ¿no? Pero él persistía. Y ese es un rasgo que nosotros debiéramos de imitar, ¿no? Ser persistentes, ¿no es verdad? No ser manipuladores, sí, ¿no? Pero persistentes, sí. Luego también era inconformista y rebelde, ¿ya? Eso le ha ayudado a que pueda crecer mucho más rápidamente WeWork, pueda hacer crecer la empresa, ¿no? No se conformaba con nada, ¿no? Y eso es algo que también yo recomiendo que nosotros seamos, ¿no? A veces pasa que llegamos a un nivel de estabilidad con el negocio y después eso se convierte en una zona de confort, y ese es un problema, ese es un riesgo para nuestros negocios, ¿no? Y la rebeldía le ha hecho precisamente no quedarse en esos lugares, ¿no? Sino más bien buscar un crecimiento, ¿no? Inestable, emocionalmente era bastante inestable, ¿no? Algunos hechos le afectaban demasiado, ¿no? Era bastante excéntrico y narcisista, era bastante raro, un poco loco yo diría, porque incluso iba a trabajar a su oficina sin calzados, ¿no? Entonces se nota eso, ¿no? Incluso algunas entrevistas en medios de comunicación va sin calzados, ¿no? El 2008 se casa con Rebecca Paltrow, ¿no? La miniserie no muestra este hecho que voy a comentar. Me da la impresión que Adam Neumann hace un trabajo de investigación sobre Rebecca Paltrow, porque Rebecca venía de una familia bastante adinerada. Entonces me da la impresión que eso es lo que ve en ella, porque en la miniserie se ve cómo la acosa, prácticamente la acosa, ¿no? Todo el tiempo la va siguiendo hasta que logra conquistarla, ¿no? Y es así que en 2008 se casa con ella, ¿no? Y como regalo de matrimonio, precisamente el padre de Rebeca les obsequia $1.000.000, les da un cheque de $1.000.000, porque era empresario también, ¿no? El 2008 abre su coworking, al que le llama Green Desk, con su amigo Miguel McKilby, ¿no? Que después también fundaría WeWork, ¿no? Pero no tenían un estudio de mercado. Obtiene los ambientes de Silvestro, los ambientes y el capital para la remodelación inicial, ¿ya?
para lograr esta primera inversión, le hace creer a este señor Silvestro que hay muchos otros inversionistas que estaban interesados en su negocio, ¿no? Pero él le ofrecía una mayor participación accionaria, ¿no? Eso es lo que le hace decidir a este señor Silvestro invertir en la idea de negocio de Adam Neumann, porque no había nada, solamente tenía una idea, ¿no? Y el 2009, es decir, después de un año, vende este es su negocio Green Desk en $500,000 a quien le habría arrendado los ambientes, ¿no? Es decir, a este señor Silvestro. Era bastante hábil para los negocios Adam Neumann. En 2010, es decir, al año, funda WeWork junto a Miguel McKilby y su esposa Rebecca Paltrow. No tenía un nombre, hasta antes de que funde WeWork con nombre y apellido, no tenía nombre para el negocio, no tenía oficinas, no tenía ventas, pero asimismo, solamente con su idea de negocio va en busca de dinero, en busca de capital, de inversionistas. Nadie creía en su negocio, él lanzaba el concepto de red social física, era bastante hábil para conseguir los inversionistas, de modo que se acerca un judío quien le promete una inversión de $15 millones, más 18 centavos por temas de cábala. Desafortunadamente para Adam no cumple esa inversión este judío, ¿no? Utiliza, sin embargo, para que pueda ser mucho más creíble, para que pueda demostrarse de mejor manera el proyecto WeWork, utiliza el regalo de matrimonio del $1,000,000 para la remodelación de los primeros ambientes que él ha alquilado. Convence a su esposa de que así sea y afortunadamente le va muy bien, ¿no? Una vez que ya tiene los primeros ambientes, se va hasta Japón a entrevistarse con Masayoshi Son, el CEO de SoftBank, un interesante inversor, de quien consigue $4.4 mil millones. $4.4 mil millones, es mucha plata. Lo interesante es que este señor Masayoshi le da la plata sin ver el flujo de efectivo de la empresa, sin ver los estados financieros, sin hacer una evaluación de vida. Entonces, eso es lo más interesante, ¿no? Eso refleja el nivel, la capacidad de convencimiento de Adam Neumann hacia este señor inversionista, ¿no? Este señor Masayoshi cree, como se dice, ¿no? Cree en el jinete y no necesariamente en el caballo. Una vez que ya tiene constituida la empresa, va reclutando empleados, pero empleados bastante comprometidos con la lógica de coworking, comprometidos con la lógica de formar una red social física, de cambiar el mundo a través de WeWork, etcétera, ¿no? Paga sueldos bajos y algunos puestos directivos, algunos puestos ejecutivos, los compensa con participación accionaria. Eso me parece una lógica bastante interesante, ¿no? Si bien no les da, digamos, sueldos interesantes, sueldos competitivos, pero sí les da una parte accionaria, ¿no? Lo cual creo yo que los empleados se sienten mucho más motivados a seguir en la empresa, ¿no? Para compensar los sueldos bajos, Adam Neumann organiza fiestas para los empleados, ¿no? Fiestas desenfrenadas, con gastos exagerados, fiestas con marihuana, alcohol y bastante sexo también, ¿no? Tenían un cuarto para el sexo de los empleados, ¿no? Es algo que los inversionistas le hacen ver que no es correcto, ¿no? Tenían un gong, una suerte de platillo gigante donde golpeaban para celebrar algún hito, algún logro, ¿no? Eso levantaba el ánimo y la euforia de los empleados, ¿no? Se ve que Adam Neumann era el alma de WeWork, ¿no? Era quien los motivaba, los animaba a seguir adelante, los desafiaba, etcétera, ¿no? Y eso precisamente explica el crecimiento rápido que tuvo WeWork, ¿no? Como los gastos no paran, más bien siguen creciendo y obviamente los ingresos no acompañan los gastos, se ve obligado a ir buscando más inversión, más plata, más capital, más dinero, ¿no? Y llega incluso a obtener una línea de crédito importante de JP Morgan Chase, ¿no? Un inversionista grande en los Estados Unidos, ¿no? También consigue más inversión de Benchmark Capital, entre otros inversionistas menores, ¿no?
Con todo ese logro, él llega a creerse un dios y a ser la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ese era el nivel de narcisismo que él tenía, ¿no? Sin embargo, su vida estaba enfocada en WeWork, en la empresa. Él respiraba, almorzaba, cenaba WeWork, todo el tiempo en WeWork, ¿no? En todas las cosas que se podían hacer, lo cual a mí me parece interesante. Sin embargo, él desatiende a su esposa y a sus 5 hijos, ¿no? Actualmente creo que tiene 6 hijos ya. Pero eso es algo, digamos, que se nota también en la miniserie, ¿no? Algo que, por supuesto, nosotros como emprendedores debemos cuidar, ¿no? Siempre mantener un equilibrio, porque yo personalmente creo que la empresa más importante que nosotros tenemos es la familia, ¿no? Y después lo que venga más abajo, ¿no es cierto? En cambio, acá no se ve eso, ¿no? Ahora, la filosofía era cambiar el mundo a través de WeWork, ¿no? Ha logrado copar el 40% del mercado de coworkings, ¿no? Incluso se ve en la miniserie que ha eliminado una parte de la competencia, pero con tácticas poco éticas, ¿no? Eso quiere decir que WeWork no era el primer coworking de Estados Unidos, ¿no? Habían otros más, ¿no? A partir de, incluso antes, a partir y durante la vida de WeWork, se han abierto otras empresas también con el mismo concepto. Contrata estratégicamente a un reportero de un importante medio quien le permite realizar o tener espacios en medios de televisión, ¿no? En programas, en entrevistas, ¿no? De manera que con esa participación de Adam Newman, quien era bastante elocuente, ha logrado mayor reconocimiento de marca para WeWork, ¿no? Y obviamente más fama para él, porque cada vez él era mucho más conocido, ¿no? En septiembre del 2019, Adam Newman tiene que renunciar a WeWork como CEO, precisamente porque estaba eh, ejecutando una mala administración. Los inversionistas lo estaban presionando demasiado, ¿no? Los inversionistas estaban preocupados por la pérdida de dinero que no paraba, ¿no? Todo el tiempo se estaba desangrando, la empresa desangrando, y el CEO en este rol tenía todo el poder, ¿no? Para seguir administrando como le venga en gana, ¿no? Entonces tenía altas deudas, sus pérdidas anuales eran de 1.600 mil millones de dólares, ¿no? Imagínense, en algunos años 1.900 mil millones de dólares, es increíble. Perdón, 1.600 millones, no 1.900 mil millones, sino 1.600 millones de dólares. Sin embargo, la salida de Adam Newman no ha sido sencilla, ha sido bastante complicada. Él quería permanecer en el cargo, siendo CEO a toda costa, no quería perder el poder de voz y voto. Ha sido bastante complicado. Entonces, para que definitivamente Adam salga de WeWork, Masayoshi, el CEO de SoftBank, le propuso comprarle las acciones por $1.000 millones, ¿no? Con la condición de que renuncie a WeWork, ¿no? Y con ese argumento, digamos, recién renuncia como CEO de WeWork, ¿no? Sin embargo, antes de renunciar, para reducir los gastos, WeWork despide al 60% de empleados, ¿no? Lo cual es grave, ¿no? Porque muchos empleados se han sentido perjudicados, ¿no es cierto? Incluso a quienes se les ha ofrecido inicialmente participación accionaria no recibieron nada, ¿no? Porque esa oferta de participación accionaria era sobre una valuación de 47.000 millones, ¿no? En cambio, lo que realmente con el valor que salió a bolsa fue de apenas 9.000 millones, ¿no? Entonces, muchos empleados se han visto perjudicados grandemente, ¿no? Precisamente para la oferta pública inicial para la salida a bolsa, Adam y su esposa tenían la tarea de realizar el formulario S1, que en términos sencillos no es otra cosa que el plano o modelo de negocio de la empresa, ¿no? Pero no supieron hacer, ¿no? Incluso como S1, como este formulario, presentaron algunas imágenes, algunos conceptos filosóficos y demás, ¿no? Entonces ahí se veía que estos esposos, Adam y Rebecca, parecían niños manejando una empresa multimillonaria, ¿no? O sea, no eran conscientes de la dimensión de lo que significaba WeWork,
¿no? Y acá está Rebecca Paltrow, es actriz y empresaria, es certificada en Jivamukti Yoga, ha sido directora de marca e impacto en WeWork, ¿no? Su participación no ha sido significativa dentro de la empresa, ¿no? Se ve más bien que es bastante inmadura para la gestión corporativa, despedía a muchas personas por capricho, ¿no? Porque su argumento era, tiene mala energía, así que tiene que retirarse, ¿no es cierto? Entonces ha ayudado, sin embargo, emocionalmente a su esposo, era su apoyo, ¿no? Siempre que podía, siempre que estaba en crisis, Adam, ella le decía, eres un supernova, ¿no? Era el alma de Adam y Adam era el alma de WeWork. Ella, sin embargo, crea el concepto We, a partir del cual se crea la corporación We, ¿no? Y debajo de esta corporación se crean muchos otros negocios como WeGrow, una escuela que ha cerrado después de un año, estaba administrada por Rebecca. Después crearon el concepto de We Fly, We Eat, We Sleep, We Bike, We Live, We Live, etc. Es decir, todas las actividades del ser humano querían encerrarlo en estos conceptos We. Ha colaborado con la debacle de WeWork porque estando en crisis financiera, la esposa le decía a Adam que debería de comprar tales ambientes para su escuela WeGrow, que necesitaba dinero para la remodelación, etcétera, etcétera. Entonces no ha ayudado definitivamente, no entendían de qué se trataba manejar una empresa de esa magnitud, ¿no? El modelo de negocio de WeWork es sumamente interesante. Sin embargo, se ve por una investigación que hice que WeWork no ha sido la primera empresa de coworking, no ha sido una empresa disruptiva. No, de hecho, por ejemplo, el 2005 ya hubo un primer coworking en San Francisco creada por Brad Newberg, ¿no? Sin embargo, WeWork ha crecido grandemente, rápidamente y a niveles extraordinarios, ¿no? Y eso lo he hecho precisamente gracias a la inversión, ¿no? Con esto quiero decirte que para ser los mejores tu negocio no tiene que necesariamente ser el primero, ¿no? Te puede dar ventajas, pero no es suficiente ser el primero en tu rubro, ¿no? Entonces, como ves acá en la vida real, WeWork ha crecido, a pesar de no ser el primero, ha crecido gracias a una estrategia interesante y a mucha inversión, ¿no? Alquila los ambientes a empresas emergentes. ¿Qué quiere decir eso, no? Las empresas cuando empiezan normalmente no tienen muchos recursos o quieren economizar lo más que se pueda. Por esa razón, si necesitan ambientes para reuniones, ambientes para conferencias, etc., entonces lo que hacen ellos es ofrecerles sus ambientes. De esa manera, las empresas emergentes, las empresas que están iniciando, alquilan estos espacios y reducen sus costos, ¿no? Esa es la lógica, ¿ya? Ahora, el tiempo de alquiler de WeWork es de largo plazo, es decir, un año, ¿verdad? Con eso se aseguran un dinero, un capital para hacer remodelaciones, para hacer mejoras, de modo que esos ambientes ya en los siguientes arriendos lo alquilan para periodos más cortos, ¿no? De un mes, 2 meses o 3 meses, ¿no? Los costos de los alquileres, los coworking son bastante altos, ¿no? Respecto a la competencia. ¿Cuál era la estrategia o cuál es la estrategia de marketing de WeWork, ¿no? Los ambientes, los ambientes que alquilan, los ambientan, no sé si el término no choca, pero los acomodan de modo que vaya en concordancia con el lugar, con la ciudad, con la lógica de la ciudad. O sea, no son ambientes únicos, ¿no? Es decir, los ambientes de San Francisco son acordes a esa ciudad y no son lo mismo con los ambientes de Miami, que son más de playa, o los ambientes de Washington, que es mucho más ejecutivo, etc. Entonces van cuidando esa lógica, ¿ya? Las paredes son de vidrio, las escaleras tienen plantas, los salones están siempre junto a las ventanas, los muebles son bastante ergonómicos, es decir, hay un toque de modernidad, hay un toque de ergonomía, comodidad, mucha luz, etcétera, ¿no?
La planificación para optimizar los espacios de los ambientes está dado por un sistema informático, de modo que se aprovecha al máximo cada espacio disponible. Tiene sensores ambientales que registran la temperatura, la humedad, la calidad del aire, los niveles de luz ambiental, etcétera, para que en función de eso se vaya haciendo más mejoras cada vez. La idea es que todos quienes alquilen, quienes utilicen estos espacios, vivan unas experiencias agradables, unas experiencias sensoriales agradables, ¿ya? Cada vez que se abre un nuevo espacio, un nuevo ambiente, se hacen fiestas de lanzamiento bastante masivas, precisamente para celebrar, ¿no? Estos eventos celebrados de esa magnitud se perciben como exclusivos y de alto nivel. La difusión de las características de estas nuevas oficinas se hacen por todos los medios, inclusive por correos electrónicos a los potenciales empresas, potenciales personas que pudieran alquilar estos espacios, ¿no? Se hacen acuerdos, asociaciones, alianzas con empresas locales, digamos con pizzerías, ¿no? De modo que a cambio de los correos electrónicos de los usuarios de estos coworkings, la pizzería les ofrece una ronda de pizza gratis a todos, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? También se hacen periódicamente encuestas para obtener un feedback, ¿no? De manera que se les pregunta qué está bien, qué está mal de los espacios, de los ambientes, de los servicios, etcétera, para ir mejorando periódicamente, ¿no? Hay una aplicación de WeWork para reservar salas de conferencia y de redes. Entonces, esto es lo que tienen como estrategia de marketing en WeWork, ¿no? Yo te sugiero que tú revises qué es lo que hacen ellos, qué te pudiera servir a ti para tu negocio, qué pudieras copiar tú para hacer lo mismo, ¿no? A mí me parece sumamente interesante hacer fiestas de lanzamiento, por ejemplo, si tú vas a abrir una nueva sucursal, de modo que realmente llames la atención, ¿no es cierto? Lógicamente todo esto tiene que estar cuidando siempre el dinero, ¿no? El presupuesto, ¿no? También me parece interesante hacer los envíos de las características de los locales, de tus productos o tus servicios mediante correos electrónicos, que puedas hacer tú alianzas estratégicas con otros negocios que no necesariamente sean de tu competencia, que tú preguntes a tus clientes las virtudes o las deficiencias de tu negocio, de tus productos, ¿no? Entonces, fíjate que estas estrategias, estas acciones les ha ayudado bastante a crecer de manera rápida a WeWork, ¿no? Pero desafortunadamente, esta empresa, aparte de sus virtudes, también ha tenido algunos errores, ¿no? Y precisamente los errores han partido de la cabeza del fundador, ¿no? Quien ha concentrado demasiado poder, ¿no? Para hacer y deshacer lo que se le venía en gana, ¿no? Me imagino que en Estados Unidos las regulaciones no les permiten a los inversionistas limitar las responsabilidades, los actos de los CEOs, ¿no? Mientras sean una empresa privada, seguramente están limitados, ¿no? Precisamente por esa razón es que los inversionistas deciden que WeWork tenga que ser una empresa pública, ¿no? Y debería de cotizar en bolsa, ¿no? Esa ha sido la razón precisamente de la salida de Adam de WeWork, ¿no? Tenía unos gastos excesivos, inexplicables, no se sabía por qué y en qué gastaban tanta plata, habían bastante fiestas frecuentes para los empleados, alquilaban los ambientes a costos muy altos. Claro, ¿por qué? Porque Adam buscaba lugares bastante estratégicos, ¿no? Bastante céntricos, bastante interesantes, de manera que pueda atraer a más gente, ¿no? Y obviamente los costos de alquiler no son pues baratos, no son altos, ¿no? Entonces esa ha sido también una causa para que los costos se incrementen, ¿no? A pesar de eso, ha crecido muy rápidamente, ¿no? La lógica de Adam era conseguir más ambientes, la cantidad de ambientes tanto como se pueda,
¿no? Rápidamente iban duplicando la cantidad de ambientes que ellos tenían, luego la remodelación, luego el amoblamiento, el acondicionamiento, etcétera. Entonces, eso generaba un costo bastante alto para WeWork, ¿no? Y las tarifas que ellos pretendían cobrar a quienes alquilaban sus espacios eran bastante altos. Por lo tanto, los ingresos eran insuficientes, o sea, no acompañaba el gasto que se hacía con los ingresos que se obtenía, ¿no? Por esa razón, la empresa era deficitaria, ¿no? Y peor a esto, sumado a esto, Adam decide comprar un avión privado en 60 millones de dólares, ¿no? Un avión, un medio de transporte que no se necesita, ¿no? No es que no es necesario, o sea, es más un lujo, un capricho, un gusto o lo que sea, y no es una necesidad, ¿no? Se ve que en la miniserie se ve que Adam o no sabe de finanzas o no le importaban los números, ¿no? Porque los inversionistas del momento le decían que no estaba bien el flujo de efectivo, bla, 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 pero no le importaba, ¿no? Incluso ha generado varios conflictos de intereses, ¿no? Dos que se mencionan, que se hacen notar bastante en la miniserie, es que Adam registra a su nombre la marca WeWork y después esa marca lo vende a la empresa WeWork, a la empresa que él dirige. Otro conflicto de interés, Adam compraba ambientes, compraba edificios y luego los alquilaba a WeWork. Es decir, era juez y parte, ¿no? Él podía poner el precio de alquiler que quería y la empresa WeWork que él dirigía también le podía pagar. O sea, no había margen de negociación, ¿no? Entonces, todas esas cosas le han llevado a una situación crítica a WeWork, ¿no? Sin embargo, hay, como en muchas series, en muchas películas, hay frases célebres. No hay muchas, ¿no? Yo acá te voy a mostrar algunas cuantas nada más. En la imagen se ve a quien interpreta a Masayoshi, el CEO de SoftBank, ¿no? Uno de los principales, el principal inversionista en este caso, ¿no? Cuando lo veo un poco preocupado, le dice, haz lo que amas, así se gana el juego de la vida, ¿no? Y esto es también algo que yo te recomiendo, ¿no? Te dejo, te regalo esta frase, ¿no? Haz lo que amas, así se gana el juego de la vida, ¿no? Si realmente amas tu negocio, amas tu empresa, vas a ganar, te va a ir bien. Y esta es una pregunta de precisamente Masayoshi. Cuando Adam está en busca de capital, de inversionistas, ve que está creciendo la empresa WeWork y él le pregunta, le dice, ¿quién gana? Le pregunta, ¿no? ¿Quién gana? Le dice a Adam, ¿el más loco o el más listo? Adam reflexiona y le dice, el más loco. Y lo apoya, ¿no? Este hecho hace que precisamente fuera una especie de respaldo, de apoyo de Masayoshi, su principal inversionista, Adam, y por eso precisamente sigue haciendo más locuras todavía, ¿no? Cuando ya llega al clímax la miniserie, cuando ya Adam tiene que salir de WeWork como CEO, la misma pregunta le hace a la esposa de Adam, a Rebeca, ¿no? Por teléfono, le dice, ¿quién gana? Le dice, ¿el más loco o el más listo? Y a Rebeca dice, el más listo. Y le dice a Masayoshi, le dice, no, el que gana es el que tiene todo el dinero, ¿no? Porque están en un punto de negociación donde Adam tiene que salirse, donde él le ofrece los 1.000 millones como parte de sus acciones, ¿no? Que al final da la impresión que no se llega a concretar. Una frase de Adam es ¿no? Dice, los gastos justifican el crecimiento, ¿no? Todo el tiempo va repitiendo eso, ¿no? Los gastos justifican el crecimiento, ¿no? Y eso es algo que nosotros particularmente tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con nuestros gastos. Si vamos a crecer, tiene que acompañar también los ingresos. Evidentemente pueden justificar el crecimiento, pero si no acompaña con los ingresos, entonces vamos a estar en un serio problema, ¿no? Y hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer, ¿no? En este punto. Y una de ellas yo te la hago a ti, ¿no? Aparte de los puntos que te he mencionado acá, ¿qué lecciones más puedes aprender tú de la caída de WeWork? ¿Qué es lo que tú notas? ¿Qué más podrías evitar o qué más podrías hacer, ¿no? Para precisamente evitar la caída de WeWork, ¿no? Y otra pregunta que te hago,
si tú, si dependiera de ti, ¿qué características tiene que tener un buen CEO? Un CEO de ese nivel, ¿no? De una empresa multimillonaria que factura en 3 meses 765 millones. ¿Qué rasgos tiene que tener? ¿Qué virtudes tiene que tener? Tiene que ser un CEO, un gerente, un director bastante moderado, o tiene que ser alocado. ¿Cuáles son las virtudes, las características que tiene que tener un CEO? ¿Cuánto conocimiento tiene que tener? ¿No? Porque en la miniserie se hace notar que Adam no tiene un conocimiento de finanzas, aparentemente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rasgos? ¿No? Esa es una de las preguntas que te hago, ¿no? Para ser un CEO de esa talla, ¿no? De una empresa multimillonaria, ¿no? Si tú fueras el CEO, si te nombraran CEO de WeWork, ¿cuáles serían las acciones administrativas y financieras que harías para revertir la situación deficitaria de WeWork? ¿Qué es lo que harías? 2 o 3 cosas que harías, que ayudaría a que WeWork se pueda recuperar. Y si tú estuvieras a cargo del área de marketing, ¿qué estrategias, qué acciones de marketing ejecutarías para generar muchos más ingresos? No solamente los 765 millones, sino mucho más. ¿Qué harías? Si las pérdidas y los gastos son de 1.600 millones o 1.900 millones, ¿qué harías tú para generar por lo menos ese nivel de ingresos? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué se te ocurren hacer? ¿No? Son preguntas que te los planteo. O, ¿cómo lograr un crecimiento rápido pero de forma controlada? Porque todos queremos crecer, pero a veces ese crecimiento relámpago nos puede llevar a una situación crítica como la de WeWork. Y finalmente, una pregunta que yo particularmente me la hago. ¿Podría suceder que Adam Neumann pueda regresar como CEO de WeWork? Porque ya pasó en un caso anterior con Steve Jobs, ¿no? Cuando lo obligaron a renunciar a Apple, ¿no? Y después tuvo que volver, ¿no? Y esa ha sido la razón de cómo también se ha recuperado Apple, ¿no? Sumamente interesante. Bueno, esta es una suerte de resumen, comentarios de la miniserie We Crashed, que está basada en los hechos reales de WeWork. Espero que te haya gustado. Si tienes más comentarios, más preguntas o qué lecciones has aprendido, déjame en los comentarios. Y si quisieras que haga otra suerte de análisis de otro famoso, de otra empresa, de otra película, dímelo también. Va a ser un gusto compartir contigo este espacio. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.